Durante más de 4 décadas, la defensa del principio de la hermenéutica de la continuidad, la certeza de que la Iglesia no podía, bajo ninguna circunstancia, romper con su pasado dogmático ni contradecir el depósito de la fe transmitido por los siglos, exigió un esfuerzo intelectual colosal. El reto que Karol Wojtyła y Joseph Ratzinger tuvieron que enfrentar no provenía de aficionados. Se midieron en el tablero de las ideas contra los verdaderos pesos pesados de la teología del siglo XX. Figuras de la talla de Karl Rahner, Yves Congar, Hans Kung o Edward Schillebeeckx. Estos hombres poseían una formación académica e histórica formidable y enciclopédica. No eran meros activistas, eran eruditos que sabían perfectamente cómo utilizar su inmenso bagaje para replantear dogmas y arrastrar los consensos eclesiales, para contener la deriva que la corriente progresista alineada con la revista Concilium pretendía imponer tras el Concilio Vaticano II. Se necesitaba una autoridad intelectual igual o superior. Juan Pablo II y Ratzinger tuvieron que batirse en un duelo teológico de alta escuela para salvaguardar la tradición frente a gigantes del pensamiento. La tragedia de la Iglesia actual se comprende en toda su gravedad al mirar el panorama contemporáneo. Aquellos debates magisteriales de gran altura han dado paso a una alarmante sequía intelectual. La consolidación del poder en la administración de Santa Marta ha venido acompañada de una devaluación sin precedentes en la jerarquía. Los teólogos de carrera y los custodios del dogma han sido sistemáticamente desplazados. El colegio cardenalicio actual carece por completo de la densidad de antaño. Paradójicamente, aquellos disidentes históricos del siglo XX poseían un nivel teológico e histórico infinitamente superior al de la inmensa mayoría de los prelados que hoy gobiernan los dicasterios vaticanos. A falta de argumentos teológicos sólidos que puedan sostenerse en un debate académico riguroso, el nuevo régimen ha optado por una vía mucho más directa. Se ha implantado un paradigma diametralmente opuesto, una ruptura sistemática, vestida de evolución orgánica y enmascarada bajo la ambigüedad y el lenguaje de la misericordia. Sin el contrapeso de la gran teología, este proceso de reconstrucción no se ejecutó mediante la negación abierta de los dogmas en comunicados oficiales, sino a través de la confusión calculada. El primer gran sismo institucional de esta nueva etapa se produjo en abril del año 2016, con la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Tras 2 sínodos sobre la familia marcados por una altísima tensión entre los sectores conservadores y la corriente progresista, liderada por el cardenal alemán Walter Kasper, el documento pontificio vio la luz conteniendo en su interior un caballo de Troya teológico. En el famoso capítulo 8, dedicado a las situaciones llamadas irregulares, y sepultado en las notas al pie de página número 329 y 351, el texto abría la puerta a la administración de los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía a personas divorciadas y vueltas a casar civilmente. Lo que la doctrina católica había mantenido inalterable durante más de 2000 años, en estricta fidelidad a las palabras explícitas de Jesucristo sobre la indisolubilidad del matrimonio, quedaba de pronto difuminado por una simple nota al pie. No se declaró abolido el sacramento ni se reformó el derecho canónico, simplemente se instauró un espacio de excepción pastoral discrecional. Se creó una grieta donde la práctica parroquial contradecía directamente la norma dogmática, dejando la interpretación final
en manos del discernimiento personal de cada sacerdote. En cuestión de meses, episcopados enteros, como el de la región de Buenos Aires o el de Alemania, comenzaron a aplicar la comunión para divorciados vueltos a casar, mientras que otras diócesis en Europa del Este y Estados Unidos la prohibían rotundamente en base al catecismo tradicional. La unidad de la fe católica a escala global quedaba fracturada en su núcleo más sagrado, la teología sacramental. La resistencia de los 4 cardenales y los dubia. La respuesta de los sectores de la resistencia teológica ante esta grieta doctrinal fue inmediata, rigurosa y sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia. 4 cardenales de enorme prestigio intelectual y vasta trayectoria pastoral: el italiano Carlo Caffarra, el historiador alemán Walter Brandmüller, el canonista estadounidense Raymond Leo Borg y el arzobispo de Colonia Joachim Meissner, decidieron dar un paso al frente para frenar la confusión creciente entre los obispos y los fieles de todo el mundo. En septiembre del año 2016, los 4 purpurados enviaron de forma privada al Papa Francisco y al entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Müller, un documento formal redactado bajo las normas más estrictas del derecho canónico. Se trataba de los célebres dubia, 5 preguntas redactadas de tal forma que sólo admitían como respuesta un sí o un no, destinadas a aclarar si Amoris Laetitia respetaba o contradecía las enseñanzas previas de Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor respecto a la existencia de actos intrínsecamente malos y las condiciones indispensables para acceder a la Sagrada Comunión. Lo que siguió a la presentación de este recurso canónico reveló la nueva dinámica de poder instaurada en Santa Marta. Transcurrieron las semanas y los meses sin que el pontífice ofreciera respuesta alguna. Ante la política del silencio oficial y la propagación de interpretaciones abiertamente heterodoxas en diversas diócesis, en noviembre de ese mismo año, los 4 cardenales tomaron la decisión histórica de hacer públicos los dubia para salvaguardar la fe de los creyentes. La reacción del aparato mediático e institucional del Vaticano fue despiadada. Lejos de ofrecer las aclaraciones teológicas solicitadas, los purpurados fueron acusados por voceros oficiales de causar división, de rígidos, de actuar por soberbia e incluso de rozar el cisma. El cardenal Carlo Caffarra, una de las mentes más brillantes de la teología moral contemporánea y amigo personal de Juan Pablo II, falleció poco tiempo después, sin haber recibido un solo renglón de contestación por parte del Papa Bergoglio. El mensaje enviado al resto del episcopado mundial resultaba inequívoco. El debate teológico y las apelaciones al magisterio tradicional ya no tenían cabida en las estancias de Roma. La verdad dogmática había sido desplazada por el imperativo político de la flexibilidad pastoral. Los dubia no solo expusieron la negativa a clarificar la doctrina, sino que inauguraron una era donde el recurso a la ambigüedad calculada se convirtió en la herramienta fundamental para reconfigurar la Iglesia sin necesidad de celebrar un concilio ni promulgar nuevos dogmas de fe. La agenda globalista, la Pachamama y el diálogo de Abu Dhabi. Neutralizada la oposición teológica interna, el eje del magisterio pontificio fue desplazado de forma acelerada desde la salvación de las almas y la administración de los sacramentos hacia una agenda marcadamente horizontal, ecologista y de fraternidad universal, alineada con los postulados de los organismos internacionales.
En el año 2015, la publicación de la encíclica Laudato Si introdujo en el lenguaje oficial de la Iglesia el concepto difuso de los pecados ecológicos, elevando la crisis climática, el reciclaje y la sostenibilidad ambiental al rango de imperativos morales prioritarios para el cristiano. El mensaje evangélico de conversión interior comenzó a ser subordinado, de forma sistemática, a las directrices geopolíticas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, transformando las estructuras diocesanas en altavoces de un ecologismo secular. Esta reorientación ideológica alcanzó una nueva cota en febrero de 2019 con la firma en los Emiratos Árabes Unidos del documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común, suscrito conjuntamente por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar. En uno de sus pasajes más controvertidos, el texto afirmaba textualmente que el pluralismo y la diversidad de religiones son una sabia voluntad divina con la que Dios ha creado a los seres humanos. Para los teólogos tradicionalistas y observadores independientes, esa declaración rompía de forma directa con la doctrina bíblica y el mandato apostólico que proclama a Jesucristo como el único Salvador y a la Iglesia Católica como la única arca de salvación. La fe católica quedaba reducida a una opción cultural más dentro de un gran panteón de creencias humanas. El momento de mayor impacto simbólico y profanatorio de esta etapa se vivió en octubre de 2019 durante la celebración del Sínodo de la Amazonía en Roma. Ante la mirada atónita de millones de fieles en todo el mundo, los jardines vaticanos y la propia Basílica de San Pedro fueron marco de ceremonias religiosas indígenas, donde se rindió cultos y prostraciones ante las estatuillas de madera de la Pachamama, la deidad pagana de la fertilidad terrenal. El gesto de un joven católico austriaco, Alexander Schugel, quien sustrajo las imágenes de la iglesia de Santa María Intraspontina y las arrojó a las aguas del río Tíber, expuso de golpe el dolor y la indignación de la resistencia tradicional frente a lo que consideraban una abominación idólatra instalada en el corazón de la cristiandad. La posterior disculpa pública del pontífice por la retirada de las estatuas no hizo sino confirmar la adhesión oficial a este sincretismo cultural y religioso. Esta línea teológica de unificación planetaria sin Cristo como centro se consolidó en el año 2020 con la encíclica Fratelli Tutti. Presentada como una propuesta para la fraternidad universal, el documento promovía una paz abstracta, un diálogo interreligioso sin afán de conversión y una visión humanista desprovista de la dimensión sobrenatural de la gracia. La fe multisecular de los mártires y de los santos misioneros había sido sustituida por un catecismo globalista adaptado a los salones de diplomacia internacional de Ginebra y Nueva York. Culminación de la deriva y la rebelión de África. Toda revolución doctrinal desencadena inevitablemente una aplicación práctica sobre el terreno pastoral, que termina por hacer saltar por los aires las últimas costuras de la unidad eclesial. La culminación de esta agenda de transformación se alcanzó en diciembre del año 2023, con la promulgación de la declaración Fiducia Supplicans, emitida por el renovado Dicasterio para la Doctrina de la Fe, bajo la firma de su nuevo prefecto, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, y aprobada directamente por el Papa Francisco. Por primera vez en la historia de la Iglesia romana, un documento oficial autorizaba a los sacerdotes a impartir bendiciones a parejas en situaciones irregulares y a parejas del mismo sexo.
Aunque el texto intentaba salvaguardar formalmente la definición del matrimonio litúrgico mediante filigranas conceptuales y la invención del término de las bendiciones no litúrgicas o pastorales, la realidad sobre el terreno fue inmediata y demoledora. La distinción abstracta entre la persona y la unión desapareció en la práctica diaria. Se autorizaba la bendición de la misma relación objetivamente contraria a la ley divina y a la moral católica. Ustedes saben que durante muchos siglos la Iglesia fue en otra dirección. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones para clasificar a la gente, para ponerle rótulos. Este es así, este es asá, este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia, ¿eh? Gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. No queremos ser maestros para juzgar a los otros, porque Jesús en el Evangelio nos dio un consejito muy práctico. ¿Qué consejito te dio? No juzgues a los otros y vos no vas a ser juzgado. No condenes a los otros y vos no vas a ser condenado. La reacción ante Fiducia Supplicans no fue un debate de gabinete o una protesta aislada de teólogos académicos. Provocó un cisma práctico, público e inédito en la era moderna entre la administración central de Santa Marta y continentes enteros de la Iglesia Católica. Las conferencias episcopales de casi la totalidad del continente africano, encabezadas por el Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar, y bajo el liderazgo moral del cardenal Robert Sarah, publicaron comunicados oficiales negándose rotundamente a aplicar el documento vaticano en sus territorios, calificándolo como un escándalo doctrinal incompatible con la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Episcopados de Europa del Este, como los de Polonia, Hungría y Ucrania, así como numerosas diócesis en Asia y América, se sumaron al rechazo abiertamente o establecieron moratorias indefinidas para su aplicación. Por primera vez en siglos, Roma firmaba un documento magisterial que era rechazado formalmente por millones de católicos y por cientos de obispos que preferían obedecer al Evangelio antes que someterse a un decreto papal que quebrantaba la ley moral natural. La fachada de la sinodalidad y de la unidad en la diversidad saltó por los aires, dejando al descubierto una Iglesia fragmentada en dos frentes irreconciliables. Una burocracia centroeuropea y vaticana volcada hacia la asimilación del mundo moderno y un mundo en desarrollo que se mantenía firme en la defensa del depósito inmutable de la fe. El recorrido desde las notas a pie de página de Amoris Laetitia hasta el colapso doctrinal provocado por Fiducia Supplicans muestra la trayectoria de una estrategia preconcebida. No se trataba de meras imprudencias o de errores de comunicación. Era la deconstrucción metódica del magisterio pontificio para adaptar la Iglesia a las exigencias ideológicas de un mundo secularizado. Al vaciar de contenido conceptos fundamentales como el pecado, la gracia, la conversión y el arrepentimiento, la administración de Santa Marta no solo ha generado la mayor crisis de fe en siglos, sino que ha fracturado la comunión con las iglesias locales más dinámicas y fieles de la tierra. Pero mientras el frente del dogma se tambaleaba en los altares, el frente del dinero y el poder terrenal explosionaba en los tribunales.
El torbellino ideológico que sacudía las bases teológicas de la Iglesia corría en paralelo con la mayor tormenta financiera y judicial vivida entre los muros de la Ciudad del Vaticano. En nuestro próximo episodio, el capítulo 23, nos adentraremos sin concesiones en el juicio del siglo. Desenterraremos la trama secreta detrás de la compraventa millonaria del edificio de Sloane Avenue en el exclusivo barrio de Mayfair en Londres. Un escándalo de malversación, extorsión y desvío de fondos procedentes del óbolo de San Pedro que terminó sentado en el banquillo de los acusados al mismísimo cardenal Angelo Becciu, el poderoso ex sustituto de la Secretaría de Estado. Analizaremos las escuchas telefónicas clandestinas, las redes de espionaje interno y la condena histórica dictada por el Tribunal Vaticano que desnudó la corrupción moral de la cúpula de poder. El expediente judicial más oscuro de Roma saldrá finalmente a la luz. No te lo puedes perder. Y como siempre te esperamos. Queridos amigos,